Muy bien, bendiciones. Que Dios los bendiga. Habíamos tenido un problema con el audio. Problema resuelto. Gracias a Dios. Problema resuelto. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Que Dios los bendiga. Los bendiga en esta mañana. Que Dios los bendiga poderosamente. Que la paz de Cristo, que la luz de Cristo, esa luz que ilumina toda oscuridad, pueda iluminar nuestra mente. Puede iluminar nuestra mente. Puede iluminar nuestra mente para poder comprender la palabra de Dios. Para poder entenderla. Es importante tener al Espíritu Santo para poder entender la palabra de Dios, ¿no? Es muy importante. Quisiera preguntarles a los hermanos que se van conectando si se escucha bien el audio. Díganme, si son tan amables, de dónde me están viendo, de qué ciudad, de qué país, y sobre todas las cosas, que me confirmen si me están escuchando bien. Recién hice un intento fallido de transmisión, lo tuve que borrar. Yo compré un micrófono, a ver si los puedo mostrar. Este es el micrófono para poder transmitir mejor, pero este micrófono es un micrófono que tiene, a ver, me dicen, bendiciones. Ahora se escucha bien, por lo menos aquí desde Rivera. Ah, perfecto, Mauricio, Dios te bendiga. Me compré un micrófono para poder salir bien, pero claro, es un micrófono que tiene batería y lamentablemente se ve que le dejé prendida la batería desde la última transmisión que hace varias semanas atrás. Y bueno, se ve que se agotó la batería, por eso nadie me escuchaba. Pero bueno, ahora vi que nadie me contestaba. Preguntaba, ¿se escucha bien? Y hay un silencio rotundo. Y digo, no me están escuchando nadie. Así que desconecté y bueno, el audio que me están tomando es directamente del celular. Es eso, el audio del celular. Mauricio Trindade, querido amigo, cuántas historias juntas. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Mauricio es un hermano en Cristo y amigo de años. Aunque en estos últimos años no estamos tan juntos. Bueno, cada uno se casó. Cada uno está viviendo su vida, aunque ahora estamos viviendo en la misma ciudad. Tenemos que juntarnos un día, Mauricio, para charlar un poco. ¿Sabes que con Mauricio un día bueno, nos juntábamos en su casa para orar? Éramos adolescentes, pero apasionados por Jesús. Y nos juntábamos, yo no me acuerdo con qué frecuencia, pero seguramente más de una vez por semana en la casa de Mauricio y orábamos con un grupo de jóvenes, ¿no? Yo no sé cómo están los jóvenes de las iglesias hoy día. Ya no hago parte de ningún grupo de jóvenes. Acabo de cumplir 43 años ahora en octubre. Pero en el tiempo que Mauricio y yo éramos jóvenes, ahora no es que seamos viejos, pero bueno, ya no somos los jóvenes que éramos antes. Éramos adolescentes más que jóvenes. Así éramos, adolescentes prácticamente. Y nos juntábamos en la casa de Mauricio a orar. Y pasábamos, no sé, 2 horas mínimos ahí orando, buscando a Dios. Éramos apasionados y somos apasionados por Jesús. Qué lindo sería. Yo no sé hoy si los jóvenes hacen eso, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, la gurizada a veces se junta para cualquier cosa, menos para buscar a Dios. Bueno, nuestra pasión era buscar a Dios. Y era la época, me acuerdo, que no teníamos internet. No había lo que había ahora. Entonces cada vez que había una música nueva, me acuerdo que uno de nuestros cantantes, Marcos Witt, Marco Barriento, Juan Carlos Alvarado, Jorge Lozano, y dejemos de contar, era por ahí nomás. Habían otros, pero bueno, cada vez que lanzaban una música, un CD nuevo, era ir corriendo al canon a ver si lo encontrábamos. Y ¡fua! Yo te digo
y Mauricio que me diga si no es cierto. Cada vez que teníamos un CD de adoración nuevo, esa noche no dormíamos. De la emoción de tener ese material que hoy está a un clic de distancia, ¿no? En aquella época no. No dormíamos, escuchábamos día y noche. Nos memorizábamos en una noche todos los temas. La barra del ombú, dice acá. Era así. Era así. Hoy ya no se da tanto valor, ¿no? a eso. ¿Por qué? Porque todo es fácil. En nuestra época costaba todo eso, ¿no? Tener. Acá dice, hacíamos vigilia escuchando el cassette. Sí, porque la verdad es esa, Mauricio. Ni CD era cassette. Después apareció el CD. Es verdad, es verdad. ¿Te acordás que un día escuchamos uno que era de Jorge Lozano? Jesús llegó, creo que era. Jesús llegó vestido de gloria. Jesús llegó, su gloria está aquí. Y lo escuchamos una vez y nunca más lo pudimos encontrar ese CD, ese tema o ese cassette. Ahora lo encontré, Mauricio. Yo calculo que si yo lo encontré, vos lo encontraste hace años. Pero era así, qué tiempos lindos, qué tiempos maravillosos. Bien, creo que el pastor Larregui, ¿te acordás? Creo que lo escuchamos, ¿no? Puede ser, pastor José Luis Larregui. No sé qué será la vida de este hombre de Dios hoy. Gente, paso por aquí para compartir una palabra de Dios. Sé que mucha gente va a seguir o va a ver este video más adelante. Generalmente hay 200 reproducciones. Pero quisiera que a medida que vas viendo me digas, si sos tan amable, tu nombre y de qué ciudad me estás viendo. Sé que hay gente que me sigue, que nos ve de España, de Colombia, de varios lugares. Quiero contarles, mis amados, que estamos empezando un trabajo nuevo aquí en la ciudad de Rivera. Una obra nueva, una iglesia, no una iglesia, no sería el término correcto decir estamos haciendo una iglesia nueva, porque no, la iglesia, entiendo que la iglesia es una, pero sí estamos haciendo una congregación nueva, que en este preciso momento nos estamos reuniendo en casas de familia, pero ya calculo que la semana que viene, estoy pensando el sábado de la semana que viene, ya vamos a empezar a hacer reuniones un poquito más formales, o sea, en un salón que tenemos. Así que si usted es de aquí, de la ciudad de Rivera, lo invitamos a que pueda visitarnos. Va a ser aquí en Barrio Vicio, y ya les aviso. Va a ser aquí en Barrio Vicio. Qué lástima que mi esposa justo salió ahora porque ella sabe de memoria la dirección. Pero bueno, va a ser aquí, un salón que tenemos aquí en Barrio Vicio. No venga pensando en lujo, no va a haber lujo, no va a haber nada de eso. Es un salón que capaz que entran ahí unas, no sé, 30, 40 personas sentadas. Un lugar que bueno, que recién lo vamos a habilitar, pero un lugar que va a estar inundado de la presencia de Dios. Es que eso es lo importante, ¿verdad? Porque a veces vemos lugares muy lindos, mucha tecnología, pero ausentes de la presencia de Dios. A mí lo que me importa es que tenga la presencia de Dios. Después buscamos el otro, ¿verdad? Porque a veces lo que pasa es que el lujo, la tecnología, como que trata de suplementar la ausencia de la presencia de Dios. Y ahí, cuando hay ausencia de la presencia de Dios, la gente trata de llegar más a la emoción. Y nosotros no queremos llegar a la emoción. Sí queremos llegar también a la emoción. ¿Pero cómo, pastor, a la emoción? Claro, porque la emoción es parte de mi esencia. A ver, mi esposa, antes que se vaya, la dirección va a ser del salón, justo pasó acá mi esposa. No me acuerdo el nombre de la calle. ¿De acá? De acá. Alfredo Valdomir 1560. Alfredo Valdomir
1560, Alfredo Valdomir 1560, sábado 3 de diciembre a las 19 horas. Vamos a hacer esa primera reunión, un poco más formal, si queremos darle ese nombre. Te decía que la emoción es importante, amados. Me acuerdo, Mauricio se debe acordar también esa música de este famoso cantante Juan Carlos Alvarado. No quiero tener un encuentro emocional, yo quiero encontrarme contigo, mi mejor adoración. Y yo me acuerdo que cantábamos esa música, y a mí no me gusta mucho esa música, aunque me gustaba en la época, no me gusta la letra. ¿Por qué no me gusta la letra? Porque deja la emoción de lado y hasta transmite la idea como que la emoción es algo negativo. No quiero tener un encuentro emocional, yo quiero encontrarme contigo. Amados, Dios nos ha creado como en nuestra esencia holística, en nuestra esencia, las emociones hacen parte de nuestra naturaleza. Qué triste es encontrarse con Dios y dejar la emoción de lado. Somos una heladera si no tenemos emoción. Jesús tenía emociones. La Biblia dice Jesús lloró, por ejemplo. Jesús lloró. Que Dios te bendiga, hermano. Paz del Señor, bendiciones. La Biblia dice Jesús lloró. O sea, tenía emociones y expresó sus emociones a través de las lágrimas, a través del llanto, a través del quebrantamiento. Jesús lloró. Entonces es importante también cuando vamos a adorar a Dios que nuestras emociones estén presentes. Que todo esté presente. Pero claro, que también no sea solamente emociones. Que nuestro encuentro con el Señor no sea solamente un encuentro 100% emocional. Ahí es el error. Nuestro encuentro con Dios también debe traer convicciones. Convicciones fundamentadas en la palabra de Dios. Convicciones fundamentadas, emociones fundamentadas en la Biblia, en la sana doctrina. Es importante eso, si no, imagínate un relacionamiento con una persona, en este caso vamos a suponer un relacionamiento de esposo a esposa, matrimonial, que no haya emociones. Es triste. Las emociones es parte. Pastor de la India. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a la India. Amados, tenemos invitaciones para ir a ministrar a Pakistán. Y sabes que Pakistán que está pegadito ahí a la India, ¿no? Es un país que estoy orando. Estoy orando mucho y tengo varios pastores. Varios pastores no, tengo un pastor que tiene varias iglesias en Pakistán. Que me ha invitado. Primero, bueno, estamos por hacer una reunión, una transmisión a través de Zoom con su liderazgo, pero estamos orando por eso. Hemos estado ministrando mucho en América Latina, en varios países, pero oramos por Pakistán. Qué país que lo amo, lo bendigo, y un día quiero ir. Ahora en febrero vamos a estar yendo a Chile. Estaremos yendo a ministrar la palabra de Dios en Chile. Pero te contaba esto, que esa música de Juan Carlos Alvarado, y que Dios lo bendiga, hablaba como que las emociones no eran buenas. No quiero tener un encuentro emocional, yo quiero encontrarme contigo. Pero cuando yo voy a adorar a Dios, yo quiero adorar que mis emociones estén presentes. Emocionarme en la presencia de Dios, quebrantarme en la presencia de Dios. El problema es que ese quebrantamiento no sea un quebrantamiento generado por la emoción, y sí un quebrantamiento manifestado por las emociones, pero producido por las convicciones.
un quebrantamiento promovido o producido por la experiencia verdadera y auténtica del Espíritu Santo. Así que aquí en este lugar donde vamos a empezar a hacer reuniones, aquí en Barrio Vicio, les digo esto, ¿no? Les digo esto, no es un lugar de lujo, es un lugar humilde, que lo vamos a ir arreglando con el pasar del tiempo, lo vamos a ir poniendo en condiciones, pero lo que te puedo asegurar que es un lugar que va a estar saturado de la presencia de Dios, al menos esa es nuestra oración. Espíritu Santo, llena este lugar, que la gente cuando entre por esta puerta pueda encontrarse contigo, pueda tener un encuentro contigo, pueda ser sano, pueda ser liberado, pueda ser transformado, pueda ser salvo por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Así que bueno, estén orando por esa reunión que vamos a hacer aquí, o que vamos a empezar a hacer aquí en Barrio Vicio. También estamos haciendo reuniones en células, así que si alguien quiere participar de un estudio bíblico en un ambiente un poquito más doméstico, familiar, casero, también lo puede hacer. ¿Qué me dice Mauricio? Saco los lentes para leer mejor. Que nuestras emociones reflejen lo que hay en nuestro interior. Amén. Amén. Amados, comparte una palabra. Dame un minuto, después vamos a tener un tiempito de oración juntos. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 60. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 60. Que en mi versión dice así. Leo rápido los versículos. Dice así. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo es dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar. Y era uno de los 12. Hasta aquí la palabra. Hay varias cosas interesantísimas en esta palabra, ¿no? Primero que nosotros cuando hablamos de los discípulos de Jesús, pensamos que ese grupo de discípulos está encerrado solamente en los 12. Es un error. Jesús no solamente tenía 12 discípulos, tenía muchos discípulos. Obviamente que tenía 12 discípulos que eran especiales, que tenían un llamado especial, que tenían una misión especial. Pero Jesús tenía muchos seguidores. ¿Te acordás aquel pasaje, por ejemplo, que dice que los 12 discípulos que pensaban y creían que tenían el monopolio del Evangelio,
encontraron a un grupo de personas que estaban orando por la gente, sanando a los enfermos o echando fuera demonios. Y los discípulos no conocían a esa gente. Y los discípulos de Jesús le dijeron, muchachos, hey, síganos a nosotros. Y ellos no quisieron seguir a los discípulos, a los 12. Y vienen medio como que frustrados y le comentan al maestro, le comentan a Jesús. Y les dice, maestro, hemos encontrado a un grupo de gente que echaba fuera demonios en tu nombre. Y nosotros le dijimos que nos acompañen, que vengan con nosotros, que nos sigan. Y ellos no quisieron. Y ellos no quisieron. ¡Qué barbaridad, Señor! No quisieron seguirnos. Y Jesucristo le dijo, no se los impidáis. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aleluya. Por nosotros es. O sea, él tenía otros discípulos, los cuales Jesús los avalaba y los cuales Jesús los respaldaba, porque nadie puede echar fuera un demonio si no es por el poder de Dios. Nadie. ¿Y qué me decís, pastor, de esos exorcistas que andan por ahí que no son cristianos? Hasta hay gente que siente que alguien está cargado y bueno, se da un pase en un terrero, una maíz de santo y esto y aquello, qué sé yo. Y algunos dicen, o me liberó un sacerdote, o qué sé yo. Bueno, hay que ver si realmente es una liberación. Porque yo he visto esto, por ejemplo, en el mundo espiritual, de personas que van a un lugar de tinieblas, a un lugar donde el Espíritu Santo no está manifestándose, un lugar que Dios no le agrada. Estoy hablando, por ejemplo, de un lugar de hechicería, o de curanderismo, o de magia, y la gente se sana. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que somos de aquí de Rivera, de la frontera, por nuestra cercanía a Brasil, ¿se acuerdan de aquel medium llamado el Dr. Fritz, creo que se llamaba? El Dr. Fritz, que hacía curaciones espirituales, operaciones paranormales, pero operaciones que había un poder espiritual allí, que realmente operaba, no era fraude, ¿eh? Yo vi varios videos y no era fraude. O sea, había una manifestación espiritual allí, donde él agarraba y cortaba a la gente y los operaba en vivo, pero no es que le daba un pase o algo, no. Eran operaciones donde por ejemplo, les abría la espalda y le tocaba la columna y la gente no sentía dolor. Y yo no puedo decir, no, eso es un fraude. No era un fraude. Pero yo entiendo que Satanás también puede hacer milagros. ¿Qué se entiende por milagros? Bueno, yo entiendo por milagros algo que sale de lo natural. Algo que rompe las leyes de la física. Algo que rompe las leyes de la naturaleza conocida. Eso sería un milagro. Algo que rompe una ley establecida de la física. Entonces, ocurren milagros. Yo creo que Satanás también puede hacer milagros. A ver, para ponerte un ejemplo bíblico. ¿Te acordás cuando Moisés tira la vara? Y la vara se transforma en culebra, en una víbora. Vinieron los brujos de Egipto, los magos de Egipto, hicieron exactamente la misma cosa. Faraón le dijo a Moisés, pero eso lo mío también hace. A ver, muchachos, vengan acá, tiren. Y se transformó. Las varas de los magos de Egipto también se transformaron en víbora. Eso fue un milagro. La diferencia entre el uno y el otro es que el poder de Dios es ilimitado. Aleluya. No tiene límites. No tiene límites. El poder de Dios puede abrir el mar rojo.
el poder de Dios puede paralizar el sol, que en realidad no fue el sol, ¿verdad? Fue la tierra. Pero a ojos de un testigo ocular parecía que por nosotros no sentimos el movimiento de la tierra, pero parecía que el sol se había detenido. ¿Se entiende? Hubo un milagro. O sea, eso el diablo no puede hacer. El diablo puede hacer un milagrito ahí, una cura, qué sé yo, alguna de esas cositas de ahí, pero tiene un límite muy corto. Pero el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios es maravilloso, es impresionante. Detrás de una explosión, de una supernova, está el poder de Dios. Detrás de la explosión de una estrella está el poder de Dios. Detrás del poder de atracción, por ejemplo, de un agujero negro, está el poder de Dios. No tiene límites. Amén. Pero los discípulos creían que tenían el monopolio y no lo tenían. El monopolio lo tiene Cristo. Y amados, aquí podemos ver en San Juan, que acabamos de leer capítulo 6. A ver, te voy a decir el versículo bien preciso. San Juan capítulo 6, versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y después dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes no creían. Y el verso... acá está. Y el verso 60, miren. San Juan 6:60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Y muchos de sus discípulos, después dice, ya no andaban con él. Versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Verso 66. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y no eran los 12, no eran los 12, pero volvieron atrás. Amados hermanos, hoy hay muchos discípulos que han vuelto atrás. Hay muchos discípulos que ya no siguen a Jesús. Han abandonado a Jesús y ya no tienen ni siquiera una iglesia para congregarse. Ahora hasta hay soy muy enfático en esto, ¿no? Ahora hasta hay una nueva, no sé cómo llamarlo, no sé cómo calificarlo, una nueva teología, una nueva forma de pensar, que ya no es importante ir a una iglesia local, a una congregación local. Lo importante es reunirnos en casa. Lo importante es orar en familia. Lo importante es tener los principios bíblicos y vivir los principios bíblicos. Pero no necesitamos tener un pastor. No necesitamos tener una cobertura. No necesitamos tener una congregación local. Existe mucho eso. Y eso está agarrando mucha fuerza en América Latina, especialmente en países como Brasil. Hay eso, de que la iglesia ya no es importante. Y toman cosas que es verdad. ¿Por qué digo cosas que es verdad? Porque es importante orar en familia. Es importante seguir los principios bíblicos. Es importante todo eso. Es importante,
pero sin desmerecer lo que es la iglesia local. La iglesia local es importantísima. Es bíblico, mis amados. Por ejemplo, Hebreos, el libro de Hebreos dice que debemos, por ejemplo, sujetarnos a nuestros pastores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener un pastor. Tengo que tener un pastor. El problema, obviamente, que el pastorado, y acá me estoy metiendo en cositas un poco medias polémicas, medias complicadas, pero tengo que decirla. El pastorado no debe jamás convertirse en un régimen dictatorial. Hay ciertos pastorados que son tóxicos. Escúcheme. Me estoy metiendo en temas complicados, pero tengo que decirlo. Hay ciertos liderazgos que son tóxicos. Y más que tóxicos, hasta puedo decir que son sectarios. Donde el pastor quiere ejercer un nivel de influencia, quiero encontrar las palabras correctas, un nivel de control sobre la grey del Señor, que no es sano, que no es correcto, que no está bien. Como que la oveja tiene que rendirle cuenta hasta lo que come. Detalles de su vida personal, privada, donde la gente vive bajo un régimen dictatorial, espiritualmente hablando, bajo un régimen de opresión, cuando Cristo es libertad. Entonces, cuando yo hablo de iglesia, cuando yo hablo de congregarnos, cuando yo hablo de rendir cuenta por mi vida, hablo de un equilibrio. Hablo de un equilibrio. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando estuvimos pastoreando con mi esposa en Argentina, durante muchos años, siempre le decíamos a los líderes, si usted no puede venir a un culto, porque es importante que vengas, porque sos parte del liderazgo, pero si por alguna razón no podés venir a la reunión, yo necesito que me informes. Pero ¿cómo tenés que informarme? Simplemente mandándome un mensaje de WhatsApp, una llamada diciendo, pastor, por motivos familiares o personales, hoy no puedo ir a la iglesia, no puedo o no voy a estar presente. No tenés que contarme los motivos. No tenés que contarme los detalles por qué no podés venir. Es un problema tuyo, es un problema personal. De tu vida personal. No tengo por qué. A ver, hermano, y contame. ¿Por qué? Dios te bendiga, querida Marcia, de Brasil. Dios te bendiga. No tenés que contarme los detalles. Yo no tengo el derecho, como pastor, de preguntarte, a ver, contame. Pero seguro que no podés, a ver, contame, ¿por qué no? No, es un problema tuyo. Yo no tengo por qué meterme a ese nivel en tu vida. Para mí sí es importante que me informes. No voy a poder estar por cuestiones personales, familiares, qué sé yo. Pero los detalles está en cada uno si quiere contarme o no. Tal vez no puede venir porque está pasando una situación que necesita ayuda, necesita acompañamiento, necesita orientación, necesita un consejo, necesita oración y me quiere contar. Está perfecto, tiene la libertad de contarme. Lo que yo no tengo es lo que yo no tengo es el derecho de meterme en cuestiones tan personales y privadas que la persona no me quiere contar. No sé si ustedes me entienden. Y cuando hay un liderazgo tan oprimente, tan
tan controlador, es algo sectario, ya está podría decir. A ver, escriben abajo, ¿están de acuerdo con eso o no? Si quieren escribirme, así charlamos, che, no me dejan tan solo acá. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es importante tener una iglesia local. Es importante congregarnos. Es importante, es lindo, es maravilloso. Tener un lugar en el cual yo puedo reunirme con mis hermanos, servir a Dios, pero tiene que ser un lugar sano. Muchas veces hay tanta gente defraudada y dejan a Jesús justamente por esas heridas del liderazgo, por ese control opresivo de parte del liderazgo. Amén, amados. Bueno, yo pensaba compartir, pero ya se me está haciendo muy largo esa transmisión. Agradezco a los que me están siguiendo. Pero necesitamos un equilibrio. Necesitamos un equilibrio. Los discípulos de Jesús, muchos dejaron de seguir a Jesús porque a veces encontraban que las palabras de Jesús eran muy fuertes y lo dejaban. Pero cuando Dios nos habla algo, pero Dios, la palabra de Dios nos habla algo, y ese algo necesita que hagamos ajustes en nuestra vida, siempre es para nuestro bien. Mira, termino contando una historia para ilustrar, ¿verdad? Nadie se ofenda por lo que voy a contar. Pero había un perrito que su dueño lo sacaba a pasear todas las tardes. Y lo sacaba a pasear con una cadena. Y el dueño era el que decidía a dónde ir y a qué ritmo ir. A dónde ir, qué horario ir y a qué ritmo ir y cuánto tiempo salir. El perrito pensaba, qué vida terrible la que me tocó. Vivir con este hombre que me pone límites en horarios, en tiempo, que controla mi vida. Lo que pasa es que el perrito desconocía ciertos peligros. Desconocían que habían perros callejeros que lo podían atacar, que lo podían morder, que lo podían matar, que había autos que lo podían atropellar. El perro desconocía un montón de peligros del mundo que lo rodeaba. Lo que el perrito nunca entendió es que esa cadena, en realidad, más que limitarlo, lo estaba protegiendo. Entonces, cada vez que Dios dice algo, esto no lo hagas, tené cuidado con esto, apartate de aquello, búscame de esta forma, quiero tiempo contigo. Siempre Dios lo hace por tu bien, no por tu mal. Los límites de Dios, lejos de esclavizarnos, nos liberan. Lo vuelvo a decir, los límites de Dios, lejos de esclavizarnos, nos hacen libres. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, lejos de esclavizarnos, lo que nos hacen es libres. Amén. Oramos al Señor. Querido Dios, querido Padre, yo quiero bendecir cada persona que me ha estado acompañando en este tiempo, en esta transmisión en vivo, y también cada persona, Señor, que va a ver la grabación. Bendice su vida, bendice, Padre, su familia, bendice, Señor, su físico, sus emociones, su mente, y que esta palabra que yo he compartido en esta mañana sea de bendición para cada una de ellas. Que el Señor los bendiga
poderosamente. Recuerden que el sábado 5 de diciembre a las 20 horas, aquí en Barrio Vicio, vamos a hacer la primera reunión en un lugar humilde, pero un lugar que va a estar lleno de la gloria de Dios. Y yo sé que Dios va a bendecir cada persona que va a venir a este lugar. Mis amados, que el Señor los bendiga. Si ustedes quieren, pueden compartir este video, siéntanse en libertad, así bendecimos más personas. Que Dios los bendiga. Chao, chao a todos.